¿Qué harías si tu jefe te humillara frente a todos, ofreciéndote una recompensa imposible solo para reírse de ti? Esta es la historia de una mujer que nadie veía venir, una mujer que guardaba un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. Quédate para descubrir cómo un momento de arrogancia puede convertirse en la lección de vida más grande. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un nuevo video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Te doy mi apellido si traduces eso al mandarín. Se rió el CEO millonario, levantando el contrato frente a todos. Las risas llenaron la sala de juntas. Los socios lo miraban como si aplaudieran su crueldad. Frente a él, Sofía, la encargada de limpieza, sostenía su trapeador con los guantes aún húmedos. El hombre, Ricardo Torres, disfrutaba el momento. «Vamos, sorpréndenos, muchacha», dijo con tono burlón. «Sofía». No respondió, solo lo observó con una calma que nadie entendió. Había algo en sus ojos que no era miedo, era paciencia. Él no lo sabía, pero estaba a punto de aprender lo que pasa cuando uno se burla de la persona equivocada. El sonido del trapeador chocando contra el balde fue lo único que rompió el silencio después de la risa de él. Ricardo Torres seguía de pie con el contrato en la mano y una sonrisa de triunfo. «Vamos, mujer», dijo. «Si sabes tanto como finges, demuestra tu talento frente a todos». Sofía respiró despacio. Podía sentir las miradas clavadas en ella. La secretaria que se mordía los labios para no reír. El joven ejecutivo que grababa disimuladamente con su celular. Todos esperaban verla fallar. Apretó los guantes amarillos. Tenía el corazón acelerado, pero no por miedo. Era indignación pura mezclada con algo que llevaba demasiado tiempo dormido. «¿Y si lo traduzco bien?», preguntó sin levantar la voz. «Te doy mi apellido», repitió Ricardo con sarcasmo. «Pero no pierdas el tiempo, que esto no es una escuela de idiomas». La sala estalló en carcajadas. Sofía bajó la vista, dejó el trapeador a un costado y se acercó lentamente. Sus pasos resonaron en el piso brillante, ese que ella misma limpiaba cada madrugada antes de que llegaran los trajes caros. Tomó el contrato con manos firmes, leyó la cláusula escrita en inglés, luego la repitió en voz baja. Por dentro, su mente se movía como una máquina precisa, recorriendo recuerdos. Los años en los que había vivido en Pekín, las conversaciones escuchadas detrás de las puertas de la embajada, los libros que leía a escondidas para no olvidar lo que era capaz de aprender. Nadie sabía que esa mujer, la del uniforme azul y las manos agrietadas, dominaba el mandarín con la misma fluidez con la que otros pronuncian su propio nombre. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo cruzando los brazos. «Demasiado difícil». Ella levantó la mirada. «Solo estoy decidiendo si vale la pena hablar», dijo despacio. El murmullo recorrió la sala. La voz de Sofía sonaba distinta, firme, profunda, sin rastro de sumisión. Ricardo chasqueó la lengua. «Tradúcelo ya y terminemos con esto». Ella lo miró por un instante y sin más empezó a hablar. Su pronunciación fue tan limpia, tan natural, que el silencio se hizo inmediato. Las risas se apagaron una por una, como velas en medio del viento. Ricardo se parpadeó confundido. No entendía una sola palabra de lo que decía, pero algo en su tono lo desarmó. Cuando terminó, Sofía dejó el contrato sobre la mesa. «Ahí está, señor Torres», dijo traducido palabra por palabra. «Y si quiere, puedo explicarle el contexto legal también, aunque dudo que lo entienda». El rostro de Ricardo cambió. La burla desapareció de golpe, reemplazada por una mezcla de sorpresa y vergüenza. Nadie se atrevió a decir nada. Ella recogió el trapeador, giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo. «Y no se preocupe por lo del apellido», dijo sin mirarlo. «No necesito nada que venga de alguien tan pequeño». La puerta se cerró tras ella. En la sala el silencio pesaba más que el mármol del suelo. Ricardo quedó de pie sosteniendo el papel que ya no significaba nada y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir.
Si esta historia ya te conmovió hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. El eco de la puerta aún vibraba cuando Ricardo Torres soltó el contrato sobre la mesa. Los socios se miraron entre sí, sin saber si reír o fingir que nada había pasado. Nadie se atrevía a hablar primero. Fue Elena, su asistente personal, quien rompió el silencio. ¿El señor quiere que llame a seguridad? Él levantó la vista irritado. ¿Seguridad? ¿Para qué?, dijo con una sonrisa tensa. Solo fue una broma, pero su mandíbula temblaba. En el fondo, sentía algo que no experimentaba desde hacía años: vergüenza, la risa de Sofía. O tal vez su serenidad seguía resonando en su cabeza como una campana invisible. No necesito nada que venga de alguien tan pequeño. Esa frase lo había atravesado más que cualquier insulto. Los socios intentaron cambiar de tema. Bueno, Ricardo, fue interesante, dijo uno de ellos con una sonrisa incómoda. Sí, retomemos el punto del contrato, añadió otro. Pero él ya no escuchaba. Desde la ventana observó el reflejo de su propio rostro en el vidrio. Un hombre de traje perfecto, canas medidas, éxito asegurado y aún así vacío. Esa mujer lo había dejado desnudo frente a todos, sin levantar la voz, sin insultarlo, solo con inteligencia. Horas más tarde, cuando la oficina quedó vacía, bajó al piso de mantenimiento. No sabía bien por qué. Quizás buscaba reafirmar su poder, o tal vez, en el fondo, buscaba entender qué lo había descolocado tanto. El pasillo olía a cloro y café recalentado. Escuchó una voz suave cantando algo en otro idioma. Era ella, sola, guardando los implementos de limpieza. «Andrei, Sofía», giró al sentirlo entrar. «¿Viene a pedirme que me vaya?», les preguntó sin dejar de doblar los trapos. Ricardo frunció el ceño. «No, solo quería entender. ¿Dónde aprendiste mandarín?». «¿Por qué le importa?», replicó ella mirándolo apenas. «Porque no es común». Guardó silencio un momento y entonces, con una calma triste, dijo: «Mi madre trabajó en la embajada mexicana en Pekín. Me crié entre palabras que no entendía. Aprendí escuchando, no para impresionar a nadie, sino porque me hacía sentir acompañada». Él asintió sin saber qué responder. Por primera vez no estaba en control. «No quise ofenderte», dijo finalmente. «Sí quiso», respondió ella con firmeza. «Pero eso ya no importa. Las palabras muestran quiénes somos, señor Torres. Y usted habló demasiado». Lo miró por última vez y salió del depósito con paso tranquilo. Él se quedó inmóvil con las manos en los bolsillos, mirando el balde que aún giraba con el agua turbia. En ese reflejo tembloroso vio su propio rostro distorsionado. Por dentro algo se agrietaba. No lo sabía aún, pero aquella mujer, la que había querido humillar, estaba a punto de convertirse en el espejo más incómodo de su vida. Los días siguientes fueron un murmullo constante. En los pasillos del edificio de Button Torres Holdings, nadie hablaba directamente del incidente, pero todos sabían. Los videos habían circulado en los grupos internos. El CEO burlón y la mujer de limpieza, que lo había dejado en ridículo con un idioma que ni él ni sus socios comprendían. En los ascensores, las conversaciones se cortaban cuando Ricardo entraba. «Buenos días», decía él intentando mantener el tono firme. «Buenos días, señor Torres», respondían todos bajando la mirada, pero el aire se volvía espeso, casi insoportable. Aquella mañana en su oficina, Ricardo le miraba su reflejo en la ventana. Desde el piso 35, la ciudad de Bogotá se extendía como una promesa rota. Tenía todo lo que un hombre podía comprar: poder, autos, un apartamento con vista al Ángel de la Independencia, y sin embargo sentía algo que el dinero no curaba: vergüenza y vacío. Recordaba la voz de Sofía con una claridad inquietante, esa calma al hablar, esa dignidad silenciosa que lo había desarmado frente a todos. «Las palabras muestran quiénes somos, señor Torres». Golpeó el escritorio con el puño cerrado. «¿Desde cuándo me afecta la opinión de una empleada?», murmuró para sí. Pero sí lo afectaba más de lo que podía admitir. Llamó a su asistente. «Elena, ¿sigue trabajando aquí?». «La señora de limpieza, Sofía». «Sí, señor».
Cumple turno nocturno de 7 a 3 de la mañana. Bien, quiero hablar con ella, perdón. Elena alzó las cejas. No repito las órdenes, dijo él sin mirarla. Esa noche, cuando el edificio estaba casi vacío, Ricardo bajó al área de mantenimiento. Llevaba un café en la mano, aunque no era el tipo de hombre que hacía ese gesto. Sofía estaba de rodillas limpiando los marcos de una ventana. Llevaba auriculares y cantaba bajito en un idioma extraño. Él esperó un instante observándola en silencio. La luz de los fluorescentes caía sobre su rostro, resaltando una serenidad que él había olvidado que existía. «Buenas noches», dijo finalmente. Ella se giró sin sorpresa. «¿Otra apuesta, señor Siu Torres?», y preguntó con ironía. Él respiró hondo. «No quiero disculparme». Belil. Sofía se incorporó, lo miró a los ojos y sonrió con tristeza. «Los hombres como usted no se disculpan, solo justifican sus errores». «Quizás estoy intentando cambiar eso», contestó él. Un silencio largo los envolvió. Solo se oía el zumbido del ventilador y el eco lejano del tráfico. «Lo que pasó en la junta fue una estupidez», dijo él. «No debería haberme burlado de ti». «No fue estupidez, fue soberbia», replicó ella. «Y la soberbia siempre cobra su precio». «Ethan». Ricardo se bajó la mirada. «Sé que me gané ese precio, pero quiero entenderte. Saber por qué alguien con tu talento trabaja aquí». «No», Sofía Tanner suspiró. «Porque la vida no siempre te da opciones. Mi madre murió en Pekín, y cuando volví no tenía a quién acudir. Las empresas no contratan gente sin títulos. Por más idiomas que hable, aquí encontré un sueldo fijo, y eso me basta». Él la escuchaba con una atención que lo sorprendía. Por primera vez no la veía como la mujer de limpieza, sino como una historia que lo superaba. «Si quieres, puedo recomendarte en el departamento de traducción», ofreció intentando reparar. «No necesito su caridad», dijo ella cortante. «Solo respeto». Ricardo se asintió. «Está bien, pero si algún día decides hablar de lo que sabes, las puertas estarán abiertas». Ella guardó silencio. Luego, con una leve sonrisa, agregó: «A veces las puertas más grandes no conducen a nada. Prefiero seguir limpiando las que sí se abren». Y volvió a su trabajo ignorando su presencia. Él se quedó ahí observando sin saber por qué no podía irse. Quizás era la primera vez que alguien le hablaba sin miedo y eso lo descolocaba, más que cualquier derrota. Mientras salía del pasillo, una frase lo persiguió como un eco. «No necesito nada que venga de alguien tan pequeño». Solo que ahora, por primera vez, él mismo empezaba a sentirse pequeño. Al amanecer del lunes, el nombre Ricardo Torres ya no era sinónimo de éxito. En redes sociales, su rostro aparecía acompañado de titulares mordaces. «El Teo que humilló a una mujer de limpieza y terminó humillado». Le dijo: «Te doy mi apellido si traduces eso al mandarín». Y ella lo hizo. El video grabado por un ejecutivo durante la junta había explotado en cuestión de horas. Millones de visualizaciones, cientos de comentarios. Algunos lo defendían, pero la mayoría lo destrozaba sin piedad. Eso le pasa a los que creen que el dinero compra la dignidad. Esa mujer vale más que toda su empresa. En la oficina principal los socios se reunieron sin invitarlo. La junta directiva exigía una respuesta pública. «Tenemos que controlar el daño», dijo uno con la voz crispada. «Las acciones ya cayeron 3 puntos desde ayer». «Que pida disculpas», sugirió otro. «O que renuncie». Ricardo entró sin tocar la puerta. Llevaba el traje impecable, pero las ojeras delataban que no había dormido. «No voy a renunciar», dijo con firmeza. «Entonces tendrás que enfrentarlo», respondió el presidente del consejo. «Hoy mismo darás una declaración y más vale que suene sincera». Ricardo asintió, aunque por dentro hervía. «¿Sincera? ¿Qué?» Palabra tan pesada para alguien que había pasado años fingiendo. Horas después, frente a las cámaras, pronunció su discurso. «Cometí un error. Hablé desde el orgullo y ofendí a una persona que no merecía mi desprecio. Le ofrezco una disculpa pública a la señora Ana Sofía Gómez». Sí, su voz era firme, pero los ojos le temblaban. Sabía que esa disculpa no era suficiente. No podía comprarse el respeto de quien ya había visto su verdadero rostro. Mientras tanto, Sofía
Veía todo desde el comedor del edificio durante su pausa. No entendía cómo su nombre se había vuelto parte de los noticieros. Compañeros del turno la abrazaban, otros la felicitaban. «Te volviste famosa, Sophie», decía uno riendo. «Todos hablan de ti». «No quería eso», respondía ella con un hilo de voz. Esa noche, al salir del trabajo, encontró periodistas esperándola en la calle. ¿Qué siente al haber derrotado al hombre más poderoso del grupo Chatorres? ¿Es cierto que él le ofreció matrimonio en tono de burla? Sofía se bajó la mirada. «No derroté a nadie», dijo simplemente. «Solo defendí mi dignidad». Los flashes la siguieron hasta el autobús. Allí, al sentarse junto a la ventana, por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No por él, sino por todo lo que ese momento había desatado. En otro extremo de la ciudad, Ricardo observaba las noticias desde su penthouse. Las luces de la ciudad de Bogotá titilaban a lo lejos, indiferentes a su caída. Su teléfono no dejaba de vibrar. Inversionistas furiosos, contratos cancelados, mensajes de su exesposa recordándole que el orgullo siempre cobra caro. Apagó todo, quedó solo, y entonces recordó el pasillo iluminado por luces frías, el olor a cloro, la serenidad de Sofía limpiando mientras él apenas podía sostener la mirada. Tomó su abrigo y salió. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que necesitaba verla. No por remordimiento, sino por esa extraña necesidad de entender por qué su silencio lo había herido. Más que cualquier insulto. En el edificio la encontró limpiando el vestíbulo, ajena al caos mediático. «Sabes que eres tendencia mundial», dijo él acercándose. «No me interesa», respondió sin mirarlo. «Todos hablan de ti. Podrías usarlo a tu favor. Exigir algo, dinero, trabajo, lo que quieras». Ella se detuvo. Apoyó el trapeador y lo miró con calma. «No necesito nada de usted. Ya me dio lo que quería». ¿Y qué fue? Ver que aún existen hombres que pueden sentirse avergonzados. Ricardo tragó saliva. Por primera vez en su vida no supo qué responder. Ella volvió al trabajo. Él permaneció allí observándola, en silencio mientras la prensa afuera gritaba su nombre y el mundo lo señalaba. Y en ese ruido ensordecedor, solo la voz de ella quedaba nítida en su mente. El eco del escándalo no se apagó en semanas. La imagen de Ricardo Torres, el hombre que un día se creía intocable, aparecía ahora en todos los noticieros como el ejemplo perfecto de arrogancia derrumbada. Los inversionistas se retiraron uno tras otro. Las marcas, asociadas a su empresa, anunciaron ruptura de contratos por motivos éticos. Los empleados murmuraban en los pasillos, temerosos de lo que vendría. Mientras las oficinas se vaciaban poco a poco, una tarde gris, Ricardo llegó a su despacho y encontró la puerta cerrada con llave. Su nombre había sido retirado del vidrio. Solo quedaba el reflejo borroso de lo que alguna vez fue. Elena, su asistente, lo esperaba con los ojos húmedos. «Lo siento, señor», dijo. El consejo decidió separarlo del cargo. Él asintió sin sorpresa. Sabía que este día llegaría. «Van a pagarle la liquidación completa», agregó ella, como si eso sirviera de consuelo. Ricardo le tomó sus cosas en silencio. Un reloj, una pluma, una foto con su madre. No necesitaba más. Salió del edificio por la puerta trasera, la misma que Sofía usaba cada madrugada. El viento frío de noviembre le golpeó el rostro. En las calles algunos lo reconocieron y murmuraron. «Míralo, es él, el del video». Caminar fue un acto de humildad. Cada paso le recordaba lo que había perdido. Respeto, poder, identidad. Esa noche se refugió en un pequeño departamento en La Candelaria, lejos del ruido del centro. El silencio era tan absoluto que dolía. Abrió una botella de vino, pero no la bebió. Se sentó frente a la ventana mirando las luces titilar sobre los tejados antiguos y pensó en ella. Sofía, la mujer que no levantó la voz, que no buscó venganza y sin embargo lo destruyó con una sola mirada. Recordó sus palabras como si fueran oración. Las palabras muestran quiénes somos. Y por primera vez, Ricardo se preguntó quién era realmente. Al día siguiente decidió salir sin traje, sin escolta, sin reloj caro, solo él. Caminó hasta el mismo edificio donde antes todos lo temían. Ahora los guardias lo miraban con indiferencia. En la recepción preguntó por Sofía.
Turno nocturno, señor, dijo la recepcionista. Llega a las 7. Esperó sentado en el lobby horas enteras. Cuando ella apareció cargando su bolsa de limpieza, se detuvo al verlo. ¿Otra vez aquí?, preguntó sin sorpresa. Necesito hablar contigo. Ya lo hizo y ya lo escuché. No, esta vez es distinto. No vengo a ofrecerte nada ni a justificarme. Solo quiero agradecerte. Sofía se lo observó con cautela. Agradecerme por arruinar tu carrera, por mostrarme quién era, respondió él con calma, por hacerme callar cuando más necesitaba escuchar. Ella frunció el ceño, había sinceridad en su voz, y eso la desarmó por un segundo. ¿Y ahora qué piensas hacer con todo ese arrepentimiento?, preguntó. Aprender, dijo él encogiéndose de hombros y empezar de cero, si todavía es posible. Sofía lo miró en silencio. No busques redención conmigo, señor Torres. Yo ya lo perdoné, pero eso no significa que quiera tenerlo cerca. Sus palabras fueron suaves, pero firmes. Ricardo bajó la mirada. Asintió. Entiendo. Ella volvió a su trabajo. Él se quedó quieto unos segundos, observando cómo pasaba el trapeador una y otra vez, paciente, meticulosa, como si limpiara no el suelo, sino el peso del mundo. Cuando finalmente salió del edificio, respiró hondo. Por primera vez, el aire no le supo a derrota, sino a comienzo. A veces perderlo todo no es el final. Es solo el único modo de mirar la vida sin los cristales del orgullo. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, el hombre que se creía un dios empezó a aprender lo que era ser humano. Habían pasado 6 meses desde el escándalo. El nombre, Ricardo Torres, ya no aparecía en los noticieros. Había sido reemplazado por nuevos escándalos, nuevas caídas, nuevas caras. La ciudad lo había olvidado, pero él no se había olvidado de sí mismo. Vivía en un pequeño departamento rentado en Usaquén, cerca de los canales. Se levantaba temprano, tomaba café barato y salía a pie a buscar trabajo. Había intentado en varias empresas, pero su rostro seguía siendo un estigma. Nadie quería contratar al CEO humillado por su empleada. Un día, cansado de las puertas cerradas, decidió probar suerte en un centro comunitario que ofrecía cursos gratuitos de idiomas. «Buscan voluntarios», le dijo la recepcionista. «Gente que sepa enseñar algo». Ricardo sonrió con ironía. «Supongo que puedo enseñar lo que no se debe hacer con el poder». Ella rió sin entender el trasfondo. «¿Sabes mandarín?», me preguntó. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Publicamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas». «No», admitió él, «pero estoy dispuesto a aprender». La ironía del destino era perfecta. El hombre que un día había usado el mandarín como burla, ahora se sentaba frente a un pizarrón repitiendo sílabas torpes como un niño. La profesora era una mujer mayor de cabello blanco y voz suave. «El idioma chino no se aprende con la lengua, señor Torres», decía ella. «Se aprende con el alma». Él la sentía sin discutir. Aprendía despacio, pero con paciencia. Cada trazo del pincel sobre el papel de caligrafía era una lección de humildad. Cada error, una oportunidad de callar el ego. Una tarde, mientras practicaba, escuchó una voz familiar en el pasillo. «Disculpe, vengo por la clase de alfabetización para adultos», dijo una mujer. Levantó la vista. Era Sofía. Llevaba un suéter rojo y una mochila pequeña. Lo reconoció al instante. «¡Tú!», susurró ella sorprendida. «Yo», respondió él sonriendo con timidez. «Prometí aprender, ¿recuerdas?». Ella lo miró sin palabras. No era el hombre arrogante que había conocido. Sus ojos tenían otra luz, un cansancio honesto, una calma nueva. «Pensé que no volvería a verte», dijo ella finalmente. «Yo también lo pensé», admitió. «Pero parece que el destino no acepta renuncias». Sofía dejó la mochila sobre una mesa. «Vine a enseñar a leer a los adultos mayores». «Entonces somos colegas», sonrió él. «Yo aprendo mandarín». «¿Tú enseñas español? No sabía que te interesara aprender algo nuevo».
Antes solo me interesaba ganar, ahora solo quiero entender. Hubo un silencio suave entre ellos. Afuera, el sonido de los niños jugando llegaba desde la cancha del centro. Tain, Sofía. Lo observó un momento y por primera vez no vio al hombre que la había humillado, sino a alguien que intentaba reparar desde la raíz. «Te ves diferente», dijo. «Tal vez porque ya no tengo nada que perder», respondió él. Ella asintió. Pero en su interior algo se movió. No era compasión ni atracción, era respeto. Ese respeto que nace cuando alguien enfrenta sus sombras sin esconderse. Con el paso de las semanas comenzaron a coincidir más seguido. A veces cruzaban palabras al salir de clase, otras solo compartían silencios. Él escuchaba con atención cuando ella hablaba de su madre, del trabajo, de los sueños que había dejado guardados. Y aunque no buscaba perdón, su presencia se volvió una especie de aprendizaje continuo. Una tarde, la profesora de mandarín lo observó mientras escribía con cuidado. «¿Sabes?», le dijo, «tu trazo aún tiembla, pero tiene intención. En la vida eso vale más que la perfección». Él sonrió. «Alguien me enseñó eso sin decirlo». Miró hacia la puerta del aula. Sofía pasaba cargando unos libros. Por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso. A veces la vida no repite las oportunidades, pero sí ofrece una segunda mirada. Y en esa mirada, Ricardo comprendió que la verdadera redención no era ser perdonado, sino convertirse en alguien digno de perdón. El invierno había llegado a Bogotá. El aire olía a humo, a pan recién horneado en los puestos y a esa melancolía que trae el fin del año. En el centro comunitario, Ricardo pasaba las tardes enseñando a los niños más pequeños a escribir su nombre, aunque su tarea original era aprender mandarín. Lo hacía con la misma paciencia que antes usaba para firmar contratos millonarios. El poder ya no estaba en sus manos, sino en la forma en que un niño lograba escribir una palabra sin rendirse. Una tarde, mientras guardaba materiales, Sofía entró al aula. «Necesito ayuda con las inscripciones», dijo sin mirarlo. Él sonrió. «Por supuesto». Trabajaron lado a lado, revisando papeles y nombres. Entre risas tímidas compartieron historias. «Nunca imaginé verte así», confesó ella. «Yo tampoco», respondió él. «Supongo que uno tiene que caer para entender la tierra que pisa». Ella lo observó en silencio. La humildad de su voz no era fingida. Había cambiado de verdad. «Dicen que tu empresa fue vendida», comentó. «Sí, el grupo japonés la compró hace 2 meses», respondió con serenidad. «Paradójico, ¿no? Terminó en manos de quienes siempre admiré por su disciplina». «¿Y tú qué sientes?», y preguntó ella. «Nada de rabia, solo alivio. El orgullo pesa menos cuando lo sueltas». Sofía se bajó la mirada. Durante meses había evitado sentir empatía por él, pero allí, viéndolo tan sereno, comprendió algo. El verdadero castigo no había sido la pérdida del poder, sino el encuentro con su propia conciencia. Al día siguiente, un periodista apareció en el centro buscando a Ricardo. «Queremos hacer un reportaje sobre su vida después del escándalo», dijo con voz ansiosa. «La gente ama las historias de redención». Ricardo negó con la cabeza. «No, no busco fama, busco sentido». «Pero, Sofía», lo escuchó desde el pasillo y por primera vez sintió respeto profundo. Él podría haber usado su arrepentimiento como espectáculo y no lo hizo. Esa noche, mientras ambos salían del centro, el cielo estaba cubierto de neblina. «¿Alguna vez pensaste en volver a ser quien eras?», y preguntó ella. «No, ese hombre ya no existe, y si existiera, no merecería perdón». «A veces perdonarse también es un acto de valentía», dijo ella, «tal vez. Pero no quiero perdonarme para sentirme limpio. Quiero hacerlo para no repetir». Cruzaron la calle juntos. El tráfico rugía. Las luces rojas reflejaban en el asfalto húmedo. De pronto, un coche se detuvo bruscamente frente a ellos. Ricardo se la sostuvo del brazo instintivamente. Por un segundo quedaron frente a frente, respirando el mismo aire, el corazón acelerado. «Gracias», susurró ella. «No me agradezcas», respondió. «Tal vez solo estoy aprendiendo a cuidar lo que antes ignoraba». Sofía.
Se soltó suavemente y siguieron caminando. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era un puente. Días después, el centro organizó un festival de fin de año. Niños recitaban poemas, adultos mayores cantaban en coro y los voluntarios preparaban comida. Sofía, vestida con una blusa blanca sencilla, coordinaba todo con esa calma firme que la caracterizaba. Ricardo, con un delantal azul, servía platos y ayudaba a cargar cajas. Cuando los aplausos llenaron el salón, Sofía tomó el micrófono. Este año aprendimos que la dignidad no se mide por lo que uno tiene, sino por cómo trata a los demás, dijo con voz temblorosa. Hay personas que llegan a nuestras vidas para recordarnos eso. Sus ojos buscaron los de Ricardo. Él bajó la cabeza emocionado. Nadie más entendió el significado oculto de sus palabras. Cuando todos se fueron, ella se acercó. «Gracias por quedarte», le dijo. «Gracias por dejarme intentarlo», respondió él. El reloj marcaba las 11. La ciudad dormía, pero entre ellos algo había despertado. No amor, sino una paz compartida. El reconocimiento silencioso de dos almas que se habían enfrentado y se habían transformado. Y aunque ninguno lo dijo, ambos sabían que aquella historia aún no había terminado. El año nuevo trajo consigo un aire distinto. En el centro comunitario, los niños colgaban guirnaldas de papel y los voluntarios hablaban de propósitos y nuevos comienzos. Ricardo había encontrado una rutina simple, pero llena de sentido. Enseñar, escuchar, servir. Era poco, pero era real. Una tarde, mientras guardaba materiales, un hombre de traje oscuro se acercó a él. «Señor Torres», preguntó con voz seria. Ricardo dudó antes de responder. «Ya nadie me llama así», dijo, «pero sí soy yo». El hombre extendió una tarjeta. «Represento a un fondo de inversión extranjero. Queremos ofrecerle la dirección de un nuevo proyecto tecnológico en Medellín. Su experiencia nos sería muy útil». Ricardo lo miró sorprendido. «¿Saben quién soy?» «Sí, señor, precisamente por eso. Creemos que un hombre que ha conocido el poder y lo ha perdido puede dirigir con humildad». El silencio se extendió unos segundos. Esa oferta era lo que muchos considerarían una redención completa. Volver al mundo que lo había destruido, pero esta vez como alguien diferente. Aún así, algo en su interior dudaba. «Lo pensaré», respondió finalmente. Esa noche se lo contó a Sofía. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, con los brazos cruzados y la mirada serena. «¿Y qué piensas hacer?», Bestin le preguntó. «No lo sé», admitió él. «Es una oportunidad enorme, pero también un peligro». «¿Por qué un peligro?» «Porque volver a ese mundo podría hacerme olvidar todo lo que aprendí». «No, Sofía», lo observó en silencio. «A veces no es el lugar lo que te cambia, sino lo que llevas dentro. Si realmente cambiaste ese mundo ya no podrá dominarte». Ricardo sonrió débilmente. «¿Y si no lo logré? ¿Y si solo estoy jugando a ser mejor? Entonces el tiempo lo dirá», respondió ella, dándose vuelta para seguir limpiando unas mesas. «Pero nadie puede empezar de nuevo si vive escondido de lo que teme». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Esa noche de Ricardo y que caminó por la ciudad sin rumbo, observando las luces reflejarse en los charcos de lluvia. Pensó en todo lo que había perdido y en lo que había ganado sin darse cuenta. Una conciencia, una calma, un propósito. Pasaron los días. La oferta seguía esperándolo, pero él no respondía. Hasta que una mañana la directora del centro comunitario lo llamó a su oficina. «Ricardo, necesitamos fondos para mantener abierto el programa de alfabetización. Si no conseguimos donaciones, cerraremos en 2 meses». Él se quedó en silencio. Entendió que el destino le había dado su respuesta. Tomó el teléfono y llamó al inversionista. «Acepto el trabajo», dijo con una condición. «Quiero destinar una parte de mi salario a financiar un centro educativo aquí en la ciudad». El hombre al otro lado dudó. Eso no es habitual. Tampoco lo era que un CEO aprendiera mandarín a los 50, replicó Ricardo con una leve sonrisa. Colgó el teléfono con una sensación nueva, no de triunfo, sino de paz. Cuando Sofía se enteró, fue ella quien lo buscó. «Así que aceptaste», dijo acercándose. «Sí, pero no para volver a ser quien fui.
Quiero que el trabajo sirva para algo más que dinero. Ella lo miró con una mezcla de orgullo y ternura contenida. Supongo que ahora sí aprendiste a traducir, dijo en tono suave. Traducir sí, antes solo sabías hablar, ahora sabes entender. Ricardo sonrió. No respondió. No hacía falta. El día de su partida a Medellín, se presentó en el centro una última vez. Llevaba una caja de libros, entre ellos un cuaderno de caligrafía en mandarín con una nota escrita a mano. Gracias por enseñarme el idioma más difícil, el del respeto. Sofía encontró el cuaderno después de que él se fue. Lo abrió y por primera vez en mucho tiempo sonrió con calma. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, y aunque sus caminos se separaban, ambos sabían que la historia que comenzó con una humillación terminaba con un aprendizaje compartido. Medellín lo recibió con un sol frío y un aire de acero. El nuevo edificio de Innovatec Colombian era un monstruo de cristal y orden. Ricardo cruzó sus puertas con paso tranquilo, sin la arrogancia de antes, pero con una claridad que nunca había tenido. Los ejecutivos lo observaban con curiosidad, sabían quién era, sabían lo que había hecho y también sabían que estaba allí, porque alguien había decidido darle una segunda oportunidad. Él no lo ocultó. Sí fui ese hombre del video, dijo en su primera reunión. Y lo que aprendí de aquello vale más que todos mis diplomas. El silencio fue incómodo, pero honesto. A partir de ese día, nadie se atrevió a tratarlo con condescendencia. Pasaron las semanas, su forma de trabajar era distinta. Escuchaba más, hablaba menos. Se quedaba hasta tarde ayudando a los empleados más jóvenes y nunca levantaba la voz. El drill Ricardo de antes habría exigido resultados. El Ricardo de ahora enseñaba cómo alcanzarlo sin perder la dignidad. Una tarde, un inversionista extranjero lo citó en privado. «Necesitamos un favor», dijo el hombre con acento inglés. «Hay una cláusula en este contrato que no conviene revelar al gobierno local. Usted solo debe firmar y callar. Nadie lo sabrá». Ricardo se miró el documento. Era la misma tentación que había enfrentado tantas veces. Dinero fácil, poder inmediato, silencio cómplice. El eco de su pasado volvió con fuerza. Recordó a Sofía en su mirada, su voz firme. Las palabras muestran quiénes somos. Cerró el contrato lentamente. «No firmaré nada que no entienda cada persona involucrada», dijo con calma. «¿Estás seguro?», preguntó el inversionista irritado. «Hablamos de millones, estoy seguro. Prefiero perder un trato que volver a perderme a mí mismo». La noticia corrió por la empresa. Algunos lo consideraron un idealista, otros un idiota. Pero él durmió esa noche con el corazón en paz. Días después recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era un video de Sofía, de pie frente a una pizarra, en el centro comunitario enseñando a leer a un grupo de mujeres mayores. El mensaje decía: «¿Sigues cumpliendo tu palabra?». No respondió. Solo miró el video varias veces. En su rostro había algo más que orgullo. Era gratitud. Había encontrado, sin buscarlo, una conexión que no necesitaba palabras. Semanas más tarde, el centro comunitario recibió una donación anónima, computadoras nuevas, becas de estudio y un fondo permanente para los programas de alfabetización. Cuando Sofía preguntó quién había sido, la directora solo sonrió. No dejó nombre, solo una nota. La nota decía: «Para que nadie tenga que agachar la cabeza por limpiar el suelo, donde otros caminan». «Sofía», reconoció la caligrafía. Sus ojos se humedecieron, pero sonrió. No por nostalgia, sino por certeza. El hombre que una vez la humilló ya no existía. Mientras tanto, en Medellín, Ricardo recibió una carta sin remitente. Dentro una sola hoja con un proverbio chino escrito a mano: «El que se inclina para aprender, se eleva para enseñar». Él la colocó en su escritorio y la miró largo rato. Sabía quién la había enviado, y aunque no se hablaran más, había entre ellos una paz silenciosa que ningún pasado podía romper. Unos meses después, fue invitado a dar una conferencia en una universidad local. El auditorio estaba lleno. Un estudiante levantó la mano y preguntó: «¿Cuál fue el mayor negocio de su vida, señor Pertorresa?».
Don Ricardo y sonrió. El único que valió la pena, respondió. Fue aprender a mirar a los demás sin sentirme por encima de nadie. El auditorio estalló en aplausos, pero él no sonrió por vanidad, sino por algo más profundo. Sabía que por fin había traducido el idioma que un día lo hizo caer, el idioma del respeto. Esa noche, al salir, miró las luces de Medellín reflejadas en los ventanales del edificio. Pensó en Bibi, Sofía, en los niños, en el sonido del rapeador golpeando el balde, y comprendió que la vida a veces te arrebata. Todo para devolverte lo único que importa, la capacidad de mirar a otro ser humano y reconocerlo como igual. Había pasado un año desde aquel video que cambió 2 vidas. El escándalo se había borrado de la memoria colectiva. Pero en el interior de Ricardo Torres aún vivía la huella de cada palabra, cada mirada, cada silencio de Sofía. Medellín lo había transformado, no por los contratos, sino por la soledad. Había aprendido a vivir sin aplausos, sin adulaciones, sin la adicción del poder, solo con su conciencia, su trabajo y el eco constante de esa frase. Las palabras muestran quiénes somos. Un viernes de marzo lo llamaron desde Bogotá, el centro comunitario donde todo había comenzado. Planeaba una ceremonia para inaugurar oficialmente el nuevo edificio financiado por su donación anónima. Insistieron en que debía estar presente, aunque su nombre no apareciera en ningún cartel. Él dudó, pero algo dentro lo impulsó a volver. El día del evento, el aire olía a pintura fresca y esperanza. Las paredes blancas del nuevo centro brillaban bajo el sol. Los niños corrían con uniformes nuevos, las madres aplaudían. Y en el escenario principal, Sofía Gómez coordinaba los preparativos igual de firme, igual de serena. Cuando lo vio llegar entre la multitud, por un instante se quedó inmóvil. Él llevaba una camisa sencilla, sin traje, sin reloj, solo una carpeta bajo el brazo. Se acercó despacio, sin intentar protagonismo. «No esperaba verte», dijo ella. «Yo tampoco esperaba volver», respondió él con una sonrisa leve. «Pero supongo que uno siempre regresa al lugar donde aprendió algo importante». Sofía lo miró con calma. Había paz en su rostro, no sorpresa. «Este lugar existe gracias a ti», dijo. «No gracias a todos los que creyeron en él», corrigió él. «Yo solo hice lo que debía». Los aplausos comenzaron. La directora del centro subió al estrado y agradeció públicamente a un benefactor anónimo que creyó en la dignidad y la educación. Ricardo permaneció al fondo aplaudiendo como uno más. Después del evento, Sofía se lo buscó. Caminaron por el patio entre los murales pintados por los niños. A veces pienso que la vida nos pone frente a los demás para mostrarnos lo que debemos cambiar, dijo ella. Y a veces nos pone frente a nosotros mismos, respondió él. Eso fue lo que me pasó contigo. Ella sonrió apenas. Nunca imaginé que esa humillación terminaría en algo así. Yo tampoco, admitió él. Pero si pudiera volver atrás, cambiaría una sola cosa. ¿Cuál? Te habría escuchado antes de hablar. Sofía lo miró largo rato. Ya lo hiciste, dijo finalmente. Caminaron hasta la puerta del centro. El viento movía las cortinas trayendo el olor a tierra mojada. Ricardo sacó de su carpeta una hoja doblada. Es una propuesta, dijo. Quiero crear un programa de becas con tu nombre para mujeres, trabajadoras que quieran estudiar idiomas. ¿Con mi nombre? May preguntó sorprendida. Sí, porque el mundo necesita más voces que hablen desde la dignidad, no desde el poder. Ella tomó el papel. Lo leyó en silencio y levantó la vista. No necesito que mi nombre esté en nada. Lo sé, respondió él. Por eso mismo debe estar. Por un momento, el silencio los envolvió. No había tensión ni deuda, solo gratitud. ¿Volverás a Medellín?, preguntó ella. Por ahora sí, pero esta vez no para dirigir, sino para enseñar. Sofía asintió. Entonces tal vez lo lograste. ¿El qué? Traducir tu vida a un idioma más humano. Ambos rieron suavemente. No hubo promesas ni despedidas grandilocuentes. Solo un gesto simple. Él le ofreció la mano y ella la tomó. El sol caía sobre el patio dorando los rostros de los niños que jugaban alrededor. A lo lejos,
Una niña repetía en voz alta las primeras palabras que había aprendido en clase de mandarín, y Sofía y Ricardo la escucharon con una sonrisa. ¿Sabes qué significa lo que dijo?, preguntó él. No, respondió ella. Dijo, el respeto es el idioma más difícil del mundo. Sofía lo miró emocionada. Entonces, por fin lo aprendiste. Él asintió despacio y mientras el viento levantaba el polvo del patio, entendió que no necesitaba más perdón ni reconocimiento. Solo seguir caminando, con la certeza de que alguna vez alguien lo obligó a mirar su propio reflejo y a cambiar. Y en ese instante, entre risas y sol, el pasado se disolvió para siempre. A veces, la vida no castiga para destruirnos, sino para despertar lo que habíamos olvidado. Ricardo Torres aprendió que el poder sin respeto es una forma elegante de vacío. Y Sofía Gómez, sin buscarlo, le enseñó que el valor de una persona no se mide por el uniforme que usa, sino por la fuerza con la que defiende su dignidad. Él perdió todo: su empresa, su nombre, su prestigio, pero en esa pérdida encontró algo que nunca había tenido: humanidad. Ella en silencio siguió siendo la misma mujer que un día se negó a agachar la cabeza frente a la humillación. Su victoria no fue dejarlo en ridículo, sino recordarle que nadie está por encima del otro cuando se trata de respeto. El mundo olvidó el escándalo, pero los dos recordaron la lección. Y aunque sus caminos siguieron distintos, ambos sabían que el verdadero milagro no fue el perdón, sino el cambio. Porque a veces el idioma más difícil no es el mandarín, sino el de la humildad. Y quien logra hablarlo no necesita apellido para ser digno. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar